En el video anterior nos creamos una factoría cuya responsabilidad era que nos retorne un objeto. De esta manera no teníamos que duplicar código y podíamos crear todos los objetos que queramos. Perfecto. Esta no es la única forma que existen para crear objetos dinámicos. Podemos también crear una función de primera clase. Creamos una función circle cuya letra inicial comienza con mayúscula para distinguir, es una convención de JavaScript para distinguir que esto es una función de primera clase. Y esto mismo que tenemos aquí lo voy a eliminar y le voy a poner this.radius, que va a ser igual en este caso a radius que vamos a recibir por parámetro. Vamos primero a construirlo y luego lo explicamos. Igual con location, vamos a decir que esto va a ser una localización, o sea, va a ser un objeto y a la vez una propiedad de nuestra clase circle. Entonces, lo mismo con el método draw. En este caso vamos a decir que draw va a ser una función que va a imprimir en consola draw simplemente. ¿Qué sucede? Que este objeto, este this que tenemos aquí, si lo dejamos de esa forma e invocamos acá nuestra función circle, va a ser ejemplo en JavaScript frontend, va a ser énfasis, va a ser referencia al objeto global window, este this. En Node.js va a ser referencia al objeto global. Es decir, si yo pongo un breakpoint acá, vamos a debuguear con nuestro Visual Studio Code y me voy a la sección de debugger y le digo aquí a la tuerquita que vamos a hacer un debugger. Él me detecta ya que es Node.js automáticamente, pero puede ser que también salga una opción, un pop-up donde ustedes eligen Node.js y lo configuran. Entonces, si yo cierro esto y le doy a F5, básicamente mi programa se va a comenzar a ejecutar. ¿Por qué se va a ejecutar? Porque en la línea número 12 estamos invocando la función circle. Si pasamos a la línea número 13, eso va a arrojar una excepción porque esta función no existe. Pero por ahora lo que nos interesa es esto. Si vemos y dejamos el mouse dentro de la función dentro del objeto this, fíjense que me está haciendo, como estamos en el environment de Node.js, me está haciendo énfasis al objeto global de Node.js. Aquí tenemos todas las funciones y clases de Node.js. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que no es eso lo que queremos. Entonces, básicamente lo que queremos es la creación de objetos. Entonces, le colocamos la palabra new delante de nuestra clase. Y simplemente con colocar la palabra new, estamos invocando el constructor de la clase circle. Entonces, esto nos va a crear un nuevo objeto de tipo circle. Entonces, el this que está dentro de nuestra función de primera clase, ya no hace referencia al objeto global de Node o al objeto global de Windows, sino que hace referencia a esta clase, a la misma. Entonces, vamos a ejecutar, voy a presionar F5 nuevamente. Y fíjense que si pongo this, ahora me dice que es un objeto circle. O sea, this, aquí voy a mover esto para acá. Fíjense que this hace referencia a circle, que es el nuevo objeto que estamos creando aquí con el new. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, tiene muchas. Por ejemplo, aquí podemos crear un objeto como si tuviéramos en programación orientada a objetos, es exactamente lo mismo. Es decir, me voy a quitar esto acá, voy a eliminar esto también de aquí y voy a decir que tenemos un nuevo círculo. Y le voy a pasar con un 4 como parámetro. Entonces, si yo vengo a mi objeto círculo y presiono punto, fíjense que tenemos exactamente lo mismo como si fuera un objeto literal. Entonces yo quiero ver mi radio y vamos a ejecutarlo en consola. Voy a dar un clear aquí, voy a escribir node index y tenemos el 4. Este 4 es de esta propiedad. Básicamente el radio está llegando acá y se está colocando en mi propiedad de clase radius. Esto es básicamente lo mismo. En JavaScript, a partir de la versión 6, se introdujo el término de clase, que básicamente es lo mismo que tenemos anterior. Pero primero vamos a verlo de esta forma para explicarlo. Entonces, como tenemos una clase, también tenemos constructores que se declaran utilizando la palabra reservada constructor, paréntesis para una función, y llaves, donde aquí va a ir el cuerpo de las diferentes propiedades que queramos declarar en nuestra función. Es decir, que si yo todo esto lo corto y lo pego aquí, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero esto es un método. Esto vale bien para las propiedades. Aunque funcionaría con los métodos también, a partir de la versión 6 podemos declarar métodos de clase. Es decir, podemos decir que draw va a ser simplemente una función. Fíjense que estamos
evitando la palabra reservada function, porque ya JavaScript va a entender de que eso es una función de clase, eso es una función de nuestra clase. Si yo borro esto de acá y ejecuto mi código, pero en este caso no quiero imprimir el radio, sino quiero imprimir el método draw, fíjense que me dice que es un método de la clase circle. Por lo tanto, lo puedo ejecutar. Si yo lo ejecuto y ejecutamos este programa, me da un error. Vamos a ver qué dice. Es bueno también que aprendamos a identificar los errores. Me dice que radius is not defined. Lo que pasa es que aquí estamos asignando un radius y no lo estoy enviando. Por lo tanto, para que siga funcionando mi código igual, tenemos que ponerlo acá como parámetro. Si yo limpio mi consola con un clear y ejecuto el código nuevamente, fíjense que aquí tenemos el draw y el undefined que nos retorna por default nuestra función de draw. Esto es una forma de crear objetos. Esto que estamos viendo aquí con la clase es mucho más parecido a los lenguajes como C Sharp, como Java. Pero esto es solamente syntactic sugar o una forma de hacer lo que hicimos anteriormente con una función de primera clase. Es decir, le estoy dando control Z para que recordemos cómo lo teníamos anteriormente. Y que vean que esto es exactamente lo mismo. Este código que está aquí es exactamente lo mismo que una clase. Que lo que hicimos como si fuera una clase. JavaScript, cuando lo hacemos con una clase, JavaScript lo va a interpretar como si fuera una función así, de esta forma. Entonces, esta es la mejor forma para crear objetos y comenzar a utilizar la programación orientada a objetos en JavaScript. Sin más, nos vemos en la próxima.